Hola, te doy la más cordial bienvenida a este primer video, una serie de 30 videos que quiero ir desarrollando en los próximos días y que te iré compartiendo información pues que tiene que ver con aspectos personales y aspectos profesionales. Mi nombre es David Santiago, nutriólogo bariatra, y a lo largo de estos videos, como te comento, iré compartiendo algunos aspectos personales, pero cabe destacar que este primer video tiene la intención de que conozcas un poco más acerca de mí, pero también por qué estoy grabando o empezando a grabar estos videos. Y la razón fundamental es porque en ese momento de mi vida hay un punto de inflexión, no solamente desde el punto de vista profesional, sino también personal, y que debido a ello y muchos de los cambios que cotidianamente vivimos los humanos, pero que específicamente o de manera más particular quiero referirme a lo que está pasando desde finales del año pasado con la inteligencia artificial, y que esto está impactando muchas áreas de la productividad humana, del conocimiento incluso humano, en donde estamos recurriendo cada vez más a esas herramientas porque las vemos muy necesarias. Y bueno, pues es mi caso. De tal manera que hoy en día estoy incluso contratando los servicios de un mentor muy joven llamado Angelo. Él radica en España. Y bueno, después de haber evaluado una serie de opciones, me parece que esta es la que más se alinea al objetivo que tengo de hacer cambios en mi dinámica de trabajo, en la consultoría nutricional. Durante más de 43 años, que por un lado tomé la decisión de dejar de comer carne, y eso me llevó de que a los 14 años, debido a un accidente que experimenté y que dejé de comer carne, me llevó años después, a los 18 años, a empezar a estudiar nutrición, pero para mí, y porque no sabía si esa decisión había sido correcta o no. De tal manera que así me he mantenido por mucho tiempo, y eso me llevó a estudiar más áreas de la salud, pero no fue mi primer carrera. Mi primer carrera, que concluí a los 22 años, fue como ingeniero en electrónica. Y bueno, te preguntarás qué hace un ingeniero en electrónica hoy en día como nutriólogo. Y bueno, pues eh, cuando dejé de comer carne, teniendo 14 años, a los 18 que empecé a estudiar nutrición para informarme si era conveniente o no haber tomado esa decisión, pues me adentré al área de la salud, y ahí fue donde comencé una carrera empírica en primera instancia, tomando una serie de cursos, donde pude conocer personas muy interesantes en el ámbito del naturismo, como al orientador naturista Shaya Michan, con quien tomé muchos cursos, y posteriormente trabajé casi 5 años en sus centros holísticos. Pero también me preparé con doctores como el doctor José Luis Manrique, David Alcántara, en un ashram muy famoso que existe en Cuautla, Morelos. Y eso me llevó a que en su momento tomara la decisión de especializarme y profesionalizarme, de tal manera que a los 25 años ingresé a la Universidad Intercontinental para estudiar ya de forma lo que era naturismo científico. Y ahí fue donde esto me empezó a apasionar cada vez más. Esto me llevó más adelante a entrar al área de nutrición y ya hacer una carrera con una licenciatura, y conocer a un médico que fue mi mentor muchos años, un médico que le reconozco, lo honro y lo respeto, llamado Rafael Bolio Bermúdez, y con quien, híjole, fueron experiencias muy bellas, muy interesantes, y entender cómo es que la alimentación funcional, que en ese entonces no se llamaba así, fue uno de los pioneros en el término de alimentación funcional, el doctor Bolio, y con quien rompí muchos paradigmas que también venía estudiando en la propia carrera, y que luego me especialicé como perito clínico bariatra. Y ya, pues como perito clínico y habiéndome independizado del doctor Bolio, pues empecé a hacer una práctica clínica profesional ya con un consultorio particular, y cursos y cursos que he ido tomando, actualizaciones, y eso me llevó a crear un método de alimentación que le he llamado alimentación para tener células contentas. Más adelante ese libro, bueno, escribí un libro que explica esta metodología, un libro que se llama Sin Culpas,
Y ese libro en el 2016 me abrió las puertas a través de una competencia que se nos abrió en México para poder colaborar como uno de los ponentes por primera vez en la Universidad de Harvard en Boston, que se abrió por primera vez en la historia el mercado latino para los conferencistas dentro de Harvard. Y bueno, en el 2006 tuve la fortuna de pertenecer a un primer y selecto grupo de mexicanos que estuvimos participando como oradores. Y eso fue fabuloso, fue una experiencia maravillosa el poder tener esta oportunidad y poder exponer ya a nivel mundial lo que era el método de tener células contentas. De ahí fui catalogado como uno de los 100 líderes de opinión de clase mundial a través de otro libro que produce la Universidad de Harvard. Y bueno, pues esas han sido experiencias maravillosas. Sin embargo, retomando lo que inicié con respecto a cambios que se han venido generando en las plataformas digitales y la manera en cómo esto se comunica al planeta, pues la inteligencia artificial nos está brindando oportunidades impresionantes, pero no siempre las dinámicas que aprendemos en la escuela están alineadas a los procesos empresariales, y es ahí donde me he topado con una serie de inconvenientes por no estar actualizado, por no estar realmente metido en esta parte de la era digital. Y por ello es que hoy estoy pues muy entusiasmado haciendo este primer video que les quiero compartir. Va a haber más videos y le agradezco mucho a Angelo, que es quien está tomando el reto de aceptarme como su alumno, como su discípulo. Y la verdad es que me siento contento, honrado, porque estoy aprendiendo, estoy abriendo una puerta a un conocimiento que, pues si por un lado no había sido mi gusto, pero sí me está entusiasmando. Así que nuevamente, bienvenidos a este primer video que empieza a describir un poco quién es David Santiago, primero como persona, luego como profesional de la salud, y te iré dando pues más información respecto a cómo incluso en una etapa de mi vida he tenido problemas de sobrepeso y obesidad ya siendo nutriólogo. ¿Y qué pasó en esa etapa de mi vida? ¿Cómo le hice? ¿Cómo lo he solucionado? ¿Cómo lo he abordado? ¿Y qué conocimiento, qué aspectos he ido haciendo a un lado de lo que yo aprendí en la escuela y que finalmente veo que no sirve para nada, pero que hoy en día muchos nutriólogos lo siguen ocupando? Y entonces, parte de la propuesta de alimentación para tener células contentas, en donde escribí ese primer libro, me está llevando a escribir un segundo libro que ya publicaré, que se va a llamar La falsa obesidad vista desde el yo equivocado. Y bueno, pues tiene mucho tema que les iré dando a conocer. Así que bienvenidos a este primer video y los espero en la próxima emisión. Hasta pronto.